¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a iniciar el módulo de teóricos de la semana número 5. Para esta semana tenemos dos textos obligatorios, uno de Foucault, que es el sujeto y el poder, y otro de Ana María Fernández, que son las lógicas colectivas, imaginarios, cuerpos y multiplicidades. Respecto a este segundo texto, no lo estamos colgando en el campus, porque a partir de ahora vamos a tener esta es una cuestión con una serie de textos que son textos a los que vamos a respetar el derecho de autor. No quiere decir que no se consigan, que de parte de los estudiantes trata de conseguirlos en internet, se pueden conseguir tanto nuevos, usados, incluso hay resúmenes, es decir que hay formas de conseguirlos. De todas maneras, con la guía van a tener un avance sobre este tema, y también estamos poniendo en internet una serie de elementos que pueden ayudar en este punto también, como son una charla de Ana Fernández. Estamos poniendo una dirección a un libro que tiene bastante, es un libro interesante para pensar la cuestión de la producción de sujetos en cada sociedad, que se llama Un Mundo Feliz. Estamos dejando el link a una versión que es así, es gratuita, no tiene derechos de autor, y que muestra, si se quiere, en forma novelada, algo de lo que nosotros estamos desarrollando, que sería esta idea de que cada sociedad va a producir formas subjetivas o formas de sujetos que son adecuados, que son funcionales a la estructura que está armando esa sociedad. Eh, Respecto a los textos, Foucault lo va a trabajar Liliana Farrugio. Yo creo que un punto que es interesante es, nosotros venimos, bueno, la mayoría venimos de formación freudiana lacaniana, donde el sujeto es sujeto del lugar edípico que tiene la estructura familiar, es sujeto del deseo del otro, es sujeto del lenguaje, es un sujeto que está marcado básicamente por un sistema de significación. Sin embargo, Foucault va a ampliar esto, va a decir, además de esto, no lo niega, pero dice, también hay relaciones de producción que van a significar a los sujetos, que los van a determinar de alguna manera, y relaciones de poder. Y ahí vemos que el sujeto está sujetado a muchas más cosas que a la estructura familiar o este universo simbólico que conforma de alguna forma el inconsciente, o que conforma incluso las neurosis, o que conforma los rasgos de personalidad. Es decir, todo esto que constituye a una persona, o la subjetividad de una persona, en Foucault está cuestionado, en el sentido que lo ve a las personas más como una producción de un entorno social, y no solo familiar. Es decir, que la sociedad produce sujetos, las instituciones producen sujetos. Esto también lo retoma Ana Fernández en su texto, y creo que es el punto difícil de leer, porque digamos, normalmente viene con, podríamos decir, una lectura freudiana o lacaniana que ve la estructura del sujeto. Y esto ahora vamos a ir avanzando en este punto, pero la estructura sería, en términos lógicos, lo invariante. Si uno toma Piaget, sin ir más lejos, va a ver que la inteligencia no es invariante, la inteligencia está evolucionando todo el tiempo, se está transformando. Entonces vamos a ver en estos autores toda una idea de transformación, de flujos, de que uno puede ver lo que se mueve, lo que se transforma, y no lo que permanece estable. Es otra mirada, es un modo, que no quiere decir que no haya cosas estables. ¿Se entiende esto? Que no es igual pensar una dicotomía, o todo es estable o todo se mueve. Hay partes que se conservan más o menos estables cierto tiempo, pero podríamos decir que nuestra vida, nuestra forma de ser, quienes somos, se va modificando a lo largo del tiempo. Un ejemplo que quizás sea bastante actual, la pandemia, con el encierro, con la utilización de los medios como esta clase, que son medios a distancia, está transformando mucho de la vida social, pero también nos está transformando a nosotros. Es decir, la pandemia evoluciona, no estamos igual que hace 2 meses, y quizás dentro de 2 meses no estemos igual que ahora. Va a ir transformándose. Ahora, en la medida que se transforma la pandemia, nosotros cambiamos las estrategias, nuestras prácticas sociales, cambiamos nuestro modo de vivir, a la larga también cambiamos nosotros.
posiblemente terminado esto no seamos los mismos que hoy. Y seguramente hoy, aunque no nos demos cuenta, no somos los mismos que hace un año. Es decir, todo esto nos vuelve otros. Y esta idea de que uno no es el mismo siempre es inquietante y produce una cierta angustia, por eso son teorías que quizás no son fácilmente aceptadas de primera mano, porque implica como integrar en el pensamiento algo de lo incierto, de la incerteza, algo de lo no tan estructurado o previsible. Es decir, aparece esta idea de que no sé hacia dónde vamos, no sé qué va a pasar, y eso puede ser inquietante. Bueno, volviendo un poco al tema de los textos. En el tema de Ana Fernández vamos a encontrar que ella ya en el primer libro, en el campo grupal, empieza a hablar de algo que es la especificidad de lo grupal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene de específico lo grupal respecto al psiquismo que uno ve en los tratamientos con pacientes individuales? Es decir, uno tiene un esquema teórico para pensar la situación analítica con un paciente, donde el analista ocupa un lugar, el paciente ocupa un lugar, se arma una especie de transferencia particular, y ahí funciona el dispositivo psicoanalítico. Por supuesto, cuando tenemos psicosis, tenemos condiciones hospitalarias, esto empieza a ser distinto, pero en principio podríamos decir que la teoría está pensada y deviene, es decir, nace esta teoría de la experiencia que tiene Freud en este tipo de tratamiento. Ahora, ¿qué va a decir Ana Fernández? Cuando uno se mete a trabajar con lo grupal, va a encontrar que lo grupal, algunas de estas cosas sirven y otras cosas son como propias de los grupos. Entonces empieza a construir una serie de lecturas del acontecer grupal que van formando finalmente el libro Lógicas Colectivas. ¿Qué serían las lógicas colectivas? Son las lógicas que son propias de los colectivos humanos. Y acá también uno dice, ¿qué es un colectivo? ¿No? ¿Por qué no digo grupo? Porque un colectivo puede tener diversos tamaños, es decir, un grupo es un colectivo, una familia es un colectivo, pero también la ciudad de Buenos Aires es un colectivo, el país es un colectivo. ¿Y por qué? Porque tiene elementos en común, tenemos identidad, tenemos modos de vincularnos, tenemos prácticas sociales, es decir, nos entendemos de alguna manera. Si bien somos diversos, nos entendemos. Entonces, y como colectivo generamos novedad. Fíjense que el colectivo de Buenos Aires genera el tango, el lunfardo. Y uno dice, ¿y quién fue el que inventó el tango? Y no se sabe, porque no hay es una producción sociohistórica, es decir, la ciudad de Buenos Aires fue produciendo esos elementos, y podríamos extenderla, porque claro, si uno lee un poco a Borges, la ciudad de Buenos Aires no terminaba en la ciudad de Buenos Aires, sino que estaba conforma los arrabales y toda la cuestión esta de la periferia, es tan importante para la constitución del tango como la propia ciudad. Entonces las luces de Corrientes se retroalimentan con las calles de barro y con los malevos y con todo un montón de cultura. Entonces, como colectivo, no nos conocemos entre todos los habitantes de Buenos Aires y históricamente somos una serie de generaciones. Ahora, sin embargo, este colectivo, el colectivo Ciudad de Buenos Aires, ha producido el tango. Entonces, lo que Ana Fernández propone en este libro es ir indagando estas lógicas colectivas y se choca y tiene que como que repensar la noción de subjetividad. ¿Por qué? Vamos a decir, cuando un colectivo inventa el tango, para tomar este ejemplo, está produciendo sentido. Hay una producción de subjetividad. Y sin embargo, no hay un sujeto al modo clásico. Entonces dice, bueno, dejemos esto, si es sujeto o no es sujeto al grupo, dejemos la idea de quién es el autor, digamos, y uno diría, pero acá hay un hecho, hay algo que no estaba y empezó a estar. Entonces, los colectivos inventan sentidos, generan nuevas prácticas, generan incluso leyendas, la idea de las narrativas que inventa cualquier colectivo para explicar por qué existe como colectivo es súper interesante, muchos autores la han trabajado.
fíjense que acá, yo pongo muchos ejemplos, porque los ejemplos a veces ayudan a entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de surrealismo en la clase de Pillon Rivière, veíamos que había un grupo de artistas que se reunían y hacían obras que eran colectivas. De hecho hay un mural famoso que está hecho por 4 pintores distintos y no se entiende quién pintó qué, porque está todo entremezclado. Y esa obra colectiva es una expresión subjetiva, hay subjetividad, hay producción de subjetividad. Sin embargo, no hay un sujeto uno, sino que hay un grupo, un colectivo que es el que lo genera. En deporte nosotros, por ejemplo, tenemos, tomando el fútbol, que es el deporte más conocido, la famosa jugada colectiva, ¿no? Que a veces es una jugada de pizarrón, pero a veces no, a veces sale la imaginación. A alguien se le ocurre algo, el otro lo sigue, lo inventa, lo complementa. Cuando se quieren dar cuenta, hicieron una jugada. Y cuando uno dice quién es el autor de la jugada, es el equipo. Entonces, en ese punto, podemos ver que los colectivos es un espacio de producción de subjetividad. Por lo tanto, lo que Ana Fernández propone en este texto es pensar cómo se instituyen las dimensiones subjetivas en estas situaciones colectivas que estamos indagando. Pone algunos ejemplos, como el de las fábricas recuperadas y las asambleas, donde hay un montón de producción de novedades y se van armando cosas. Y hay también un factor que es sumamente interesante en el sentido que uno dice, ¿quién cambia a quién? ¿No? Porque estos colectivos que van transformando sus prácticas también implican las transformaciones de esos sujetos que componen el colectivo. Es decir, los sujetos que viven la toma de una fábrica, después de eso no son iguales, han cambiado. Entonces uno dice, lo que vivieron los cambió el colectivo, los cambió ellos y el colectivo fueron transformándose. Es decir, hay todo un pensamiento de cómo sucedió esto, que intenta dar cuenta de algo que es un proceso de transformación, básicamente. Así que uno ve que algo se está transformando y que va deviniendo otra cosa de como había empezado. Entonces, fíjense que acá hay contra el estructuralismo, digamos que era lo propio de la época de Deleuze y de Foucault, ellos se oponen un poco a esta idea y empiezan a ver, sobre todo Deleuze y Guattari, la idea de flujos, es decir, como que el psiquismo estaría compuesto o estaría circulado por potencias que circulan. Entonces, ya no es una idea de algo estático, es algo que se está todo el tiempo siendo circulado por diferentes energías, digamos. Entonces ellos van a hablar de las potencias, que es una idea spinoziana, y que esta potencia pulsa hacia un accionar. Y ahí es donde uno ve que este accionar puede ser individual, pero también puede ser colectivo. A veces el grupo va como madurando una cuestión grupal y termina en un accionar grupal. Por lo tanto, no se trata de negar la categoría del sujeto, sino de pensar que hay una dimensión subjetiva producida en el en el encuentro de personas, se va armando lo que por ahí Pillon trabaja como vínculo, y ese entre en algún punto también tiene que ver con el acontecimiento y la acción, es decir, es un colectivo en acción. Entonces, fíjense que en muchos casos son sumamente interesantes las situaciones grupales de catástrofe. Cuando hay una catástrofe, por ejemplo, me estaba acordando del avión de los uruguayos que cae en la cordillera, se organizan, toman roles, toman estrategias. Ahora, ese primer protogrupo que arranca, que algunos se conocían porque eran parte de un equipo de rugby, se va como de a poco cada vez consolidando y ese grupo va tomando una forma, pero esa forma nunca es definitiva, siempre está como en proceso, siempre está como cambiando. Bueno, en ese punto Ana Fernández toma un autor que es Castoriadis. Castoriadis es un filósofo, psicólogo, psicoanalista, digamos, griego, que por cuestiones políticas, una dictadura de centro-derecha que hay en Grecia, él migra a París. En París se conecta con gente de la izquierda y tiene una participación política bastante importante, y es un pensador
no solamente del psicoanálisis, sino también, podríamos llamar, de las transformaciones sociales. Le preocupa las transformaciones sociales. No tanto, como podríamos decir, que es un punto interesante. Es decir, Castoriadis sí le preocupa producir transformación social, pero sobre todo le preocupa pensar cómo se producen las transformaciones sociales. Y hay una obsesión que él tiene que es maravillosa, que es cómo fue que antes del cristianismo ya los griegos estaban inventando la democracia. Es decir, es un pensamiento interesante. ¿Cómo se les ocurrió crear eso? ¿Quién la creó? Y la respuesta es los griegos, ¿sí? O los atenienses en todo caso. Entonces, él está contento porque es un griego y le parece que ese ha sido como un gran aporte a la humanidad que hicieron los griegos, ¿no? Pero dice, ahora está pasando esto también. Estamos creando cosas que no sabemos que estamos creando. Es decir, estamos transformando. Para entender de qué habla Castoriadis, yo diría que el ejemplo más simple, o donde podrían empezar a aplicar estas ideas, es el lenguaje. Yo no sé si saben, pero el lenguaje nunca es el mismo. Si uno ve una película argentina de hace 50 años, los argentinos hablaban distinto, tenían otras palabras, otras expresiones. Una película de Tita Merelo, de Sandrini, yo creo que hasta una película de Sandro. El lenguaje era otro. Es decir, hablan en argentino, incluso hay algunas películas que estaba prohibido hablar de vos, por lo tanto hablan de tú, pero le sale la cosa argentina, y uno dice, este es re argentino. Uno escucha a alguien hoy, también dice lo mismo, es re argentino, pero sin embargo hablan con diferentes palabras, es decir, que el idioma ha ido mutando, se ha ido transformando. Nunca el idioma queda establecido, no es matemáticas, es idioma. Y los colectivos permanentemente recrean el idioma. Quizás por una necesidad expresiva, una necesidad de diferenciación en los adolescentes, una necesidad de encontrar ante cosas nuevas palabras. Fíjense esto de googlear. Uno podría decir buscar mediante Google, pero uno dice googlear porque no es lo mismo que buscar en una biblioteca con las fichas. Es decir, no es lo mismo que buscar entre los libros de mi biblioteca. Es decir, googlear es eso, es una acción específica. Entonces necesita una palabra específica y la inventamos. Entonces siempre viene que dice, pero eso es un neologismo, pero es una palabra que sirve, tanto sirve que cuando yo escucho a otro que la usa y digo, oh, qué buena esta palabra, yo la adopto. Y entonces empieza a expandir a lo largo de la sociedad una palabra nueva. Estamos llenos de palabras nuevas, las nuevas prácticas cibernéticas nos han inundado de palabras que tienen que ver incluso con prácticas sociales, como son el espiar a la pareja, como son el hackeo, como son un montón de cosas que nos están pasando hoy en día, ¿no? Uno dice, bueno, armamos un grupo de Zoom y de repente aparece como interrumpido o saboteado. Y uno dice, ¿y esto qué? ¿Por qué alguien haría esto? Entonces ahí tratamos de entender qué acción es esa y intentamos ponerle un nombre. Entonces, el mundo cibernético ha generado nuevos vocablos y podríamos también pensar nuevos conceptos, no solamente nuevos vocablos. Entonces, en este punto, yo les diría que Castoriadis lo que está diciendo es que toda sociedad tiene un magma, es decir, el magma sería la lava en estado líquido, ¿no? Es decir, cuando está fluida, de significaciones sociales que están dando vueltas, que circulan. Ahora, cuando algo es instituyente, él habla de un imaginario social instituyente. El imaginario social sería aquello que mantiene unida una sociedad, que le da sentido a sus prácticas. Es decir, es una serie complejo el imaginario social, porque es mucho más que mundo simbólico o mundo de representación. ¿Por qué? Porque contiene emociones, contiene prácticas sociales, tiene como un lado inconsciente el imaginario social. Entonces, el imaginario social de Castoriadis es más que un mundo de representaciones, pero tiene que ver con algo compartido socialmente. Fíjense, qué sé yo, la bandera de un país tiene mucho más que reconocer los colores o simbolizar Argentina estos colores.
Hay toda una cuestión de emocionalidad. Muchos países que han tenido guerras se acuerdan de los muertos que murieron por el país, o lo que costó constituir un país, en el caso de los países americanos que se emanciparon. Es decir, es todo un universo de cuestiones muy diversas que se entrelazan y conforman el imaginario social. Ahora, este imaginario nace de este magma de significaciones, se va instituyendo algo, entonces es un imaginario instituyente, y cuando finalmente coagula en una forma, toma una forma ya más definida, se institucionaliza y es el imaginario instituido. Fíjense que esto pasa, y el ejemplo más claro en nuestro siglo XX ha sido maravilloso en este punto, es la cantidad de derechos que hemos ido de a poco construyendo. Primero se construyen como una minoría que enuncia un derecho y es resistido, generalmente. Fíjense, cosas que hoy en día nos resultan obvias, como que la esclavitud no está bien. En algún momento hubo un debate y había gente que defendía la esclavitud. Decía, bueno, nuestro sistema económico se desmorona si nosotros levantamos la esclavitud. De hecho, si se fijan, la Constitución del año 13 en Argentina se llama derecho de vientre, es decir, que todos los hijos de esclavos que nazcan a partir del nuevo gobierno serán libres. Por ende, si uno ve lo no dicho de esa frase, es que los esclavos continuarán siendo esclavos. ¿Por qué? Porque son una propiedad que adquirió alguien, pagó dinero y no la va a renunciar porque cambió el gobierno. Entonces la libertad de los esclavos, en Estados Unidos costó la guerra civil, no fue un proceso sencillo. Fue una transformación económica, fue una transformación de la mentalidad, y aún hoy yo diría que para una persona que es descendiente de esclavos, es una marca en su subjetividad. Haber venido, muchos esclavos mantienen como una memoria familiar de que hay un antecesor que vino de tal lado, que sufrió, que le hicieron esto, que pasó aquello. No es algo que, esa tragedia, digamos, no se borra, se transmite en las generaciones. Entonces, la esclavitud hoy en día ya está instituido que no, los derechos de la mujer están en pelea todavía, si uno piensa que a principios del siglo XX las sufragistas eran una minoría fuertemente criticada y resistida, hoy en día nadie cuestiona el voto femenino, pero se cuestionan algunos derechos porque el movimiento de mujeres reclama. Entonces, los derechos no son los mismos a lo largo, no son derechos naturales que el ser humano los tiene naturalmente. Se construyen socialmente la idea de un derecho, se la pelea, logra algún grado de consenso, finalmente logra algún grado de hegemonía y la sociedad lo instituye como un derecho ya establecido. Pero si uno ve la historia de los derechos, van a ver que pueden ser cualquier cosa menos naturales, es decir, son construcciones. Entonces, Ana Fernández va a tomar esta idea de Castoriadis, del imaginario social, instituido, instituyente, quizás, podríamos decir, como un primer momento de pensar la transformación. Es decir, que lo humano siempre está en permanente transformación. No estamos quietos, no estamos siempre iguales. Hay una dimensión muy interesante que toma Castoriadis, que es lo impredecible. Es decir, las cosas tienen sus razones para existir. Existen por algo, hay una determinación. Pero él va a decir que la determinación está hecha de muchos factores. Por lo tanto, uno no puede anticipar qué va a pasar. Y muchas veces sucede que la invención colectiva nos sorprende. Uno dice, ¿cómo fue que pasó esto? ¿De dónde salió todo esto? Después se explica, ¿no? Siempre viene con el diario del lunes, todo el mundo está lleno de teorías. Pero yo me imagino, hace poco estaba leyendo un libro sobre la época de la Revolución Francesa y la gente estaba absolutamente azorada de lo que estaba pasando, no entendían qué estaba pasando. ¿Cómo puede ser eso? Siempre tuvimos un rey y ahora no hay rey. Es decir, el trabajo de Castoriadis de pensar que lo sociohistórico está siempre en movimiento, fíjense que ha tenido en algún momento en los años 90 una contrapartida, que podríamos decir que es una cosa
resistencia a este tipo de pensamiento, que fue la idea del fin de la historia, de que bueno, ya habíamos llegado a un punto donde no había más historia. Y sin embargo, si uno piensa qué pasó de los 90 hasta acá, ha corrido mucha agua bajo el puente, es decir, hemos pasado montones de cosas. Es decir, el mundo se ha transformado enormemente, y la caída del muro no fue el fin de la historia. Es decir, la historia sigue con conflictos enormes, con grandes bloques que se oponen unos a otros, con transformaciones. Entonces, pensar que la historia terminó sería pensar que no transcurre más. Y un poco la idea de Ana Fernández es que todo está en permanente transformación. Bueno, avanza un poco más Ana Fernández y toma a Foucault y a Deleuze. Y ahí empieza a pensar en términos ya no tanto de sujeto, sino de producción de subjetividad en el grupo, por ejemplo. Es decir, un colectivo produce cosas y está produciendo cosas todo el tiempo. Hay un capítulo aparte, que es el que yo les recomendaba, la novela El Mundo Feliz, que es cómo cada sociedad fabrica sus sujetos de acuerdo a sus necesidades. Sin llegar a una cuestión de determinismo puro, como que cada sociedad, de acuerdo a lo que piensa hacer con esos sujetos, le da un tipo de educación distinta. Es decir, la educación de la élite es distinta de la educación de las masas. Fíjense, mientras la estructura económica fue rural, donde había que levantar la cosecha, no hacía falta ni leer ni escribir, entonces las masas eran analfabetas. En la medida que avanza la producción industrial, se requiere una persona más preparada, entonces se arma una escuela para que sean alfabetizados. Es decir, pero siguen siendo masas, están educados para funcionar como mano de obra, mientras que la dirigencia es educada para dirigir y tiene otra cabeza, digamos, se los forma con otros métodos educativos, y eso genera otro tipo de subjetividad. Pero ambas están interrelacionadas con una época. Entonces, cada época va a fabricar los diferentes modos subjetivos que requiere. Esto es una idea muy propia de Foucault. Les doy un ejemplo que para mí siempre fue muy evidente, muy fuerte. Ustedes conocen la tribu Sioux en Estados Unidos. Es una tribu que son migrantes, están todo el tiempo migrando con el ganado, y los Sioux son cazadores y son guerreros, básicamente. Entonces, una sociedad guerrera necesita crear o fomentar la aparición de guerreros. Entonces, ¿qué hacen las mujeres Sioux para lograr esto? Cuando están en el amamantamiento, le sacan el pecho al varón, sobre todo, para que grite, para que se enoje. Después le vuelven a dar el pecho. Después lo vuelven a hacer de vuelta, y así a repetición. Entonces, ¿qué van generando? Una persona que aprende a enojarse, aprende a ser furioso. Y ellos están orgullosos de esta práctica social porque de esa forma generan un guerrero. Entonces, fíjense que una persona con el espíritu guerrero en algún punto se produce mediante alguna forma de crianza. Entonces, y eso constituye algo fuerte de la personalidad, no es un rasgo menor, no es una característica secundaria. Esa persona va a tomar las grandes decisiones de la vida situándose en el lugar subjetivo de soy un guerrero. Entonces, por supuesto, esto en nuestra cultura no es tan visible porque somos nosotros, es decir, nosotros creemos que no hacemos esas cosas, pero seguramente las hacemos. Bueno, dentro de Deleuze y Guattari, sobre todo, Ana Fernández empieza a tomar un concepto que es sumamente grande y tenso y es muy difícil de abordar, pero vamos a empezar a hacerlo, que es el concepto de multiplicidad. Tiene una raíz filosófica y tiene una raíz que tiene que ver, hasta diría, con cierta cuestión política. Por el lado filosófico, ellos toman una corriente disidente de lo que sería la filosofía griega, que es Lucrecio. Lucrecio es aquel que dice: uno nunca se baña en el mismo río, el río circula.
Los que han vivido cerca de un río saben que los ríos no son iguales todo el tiempo, crecen, decrecen, se secan, inundan. Es decir, un río es algo que es cambiante. De hecho, es muy impactante cuando hay tormentas grandes, el río arrastra piedras y uno escucha el retumbar de las piedras de lejos y sabe que viene como a luz de agua, que es el río crecido. El río montaña es realmente impresionante, y uno dice, de hecho hay toda una humanización de esto, el río está enojado, aparecen estos mitos, pero un río no está siempre igual, y Lucrecio es un poco el que marca esto. Entonces, ¿contra qué supuesto básico, supuesto precientífico están trabajando? Contra la idea de que el ser es uno, y o uno es o uno no es, o es A o es no A. Es decir, en lógica, gran parte de nuestra lógica está armada con esto. Está bien, es decir, uno dice, si yo estoy tomando la polaridad de un circuito eléctrico, o es positivo o es negativo, no hay mucho más. Entonces, pero esto, si uno lo lleva a la idea de identidad, si algo es esto, lo otro no es esto, por lo tanto es lo diferente. Esta idea de que yo soy yo, empieza a negar las transformaciones que sufro y también la multiplicidad que me compone. Yo no soy el efecto de una sola causa. Hay montones de cosas que constituyen la subjetividad de una persona. Entonces, la propuesta de Ana Fernández es pasar a percibir la diversidad en lugar de la unicidad. Entonces, fíjense que a nivel de los grupos, lo pongo en algo bien concreto, yo puedo mirar, el grupo quiere esto, y el grupo es siempre igual, este grupo es así, o puedo mirar la multiplicidad que habita el grupo, y puedo mirar las transformaciones que van sucediendo dentro del grupo. Yo a la hora de coordinar hago una lectura del grupo. Entonces, ¿cómo lo miro? ¿Lo miro por lo invariante y único, o lo miro por lo múltiple y en transformación? Por supuesto, si yo miro lo que está en transformación, es más complejo trabajar. Es decir, implica estar más atento, es pensar que el grupo arranca con pretarea, dice Pillon, y después se pone en tarea y se pelean, y después se acuerda, y después encuentra una estrategia. Entonces, todo ese proceso que recorre un grupo para tomar una decisión, hay que saber mirarlo como algo que está en transformación, no que está estático. Entonces, la otra idea que también, si uno piensa, bueno, esto con el tema de la sexualidad está bastante en boga en este momento, uno dice, bueno, o es hombre o es mujer, o es activo o es pasivo, diría Freud. Y las nuevas sexualidades, lo que justamente la bandera que utilizan los movimientos de las minorías sexuales es un arco iris. Un arco iris no es blanco o negro, es una diversidad de colores, y si uno mira un arco iris de verdad, digamos, no en la bandera, lo que encuentra es que entre un color y otro hay toda una serie de diferencias de grados. Es decir, no se pasa del azul al rojo con una línea divisoria, hay una graduación. Si ustedes ven los colores de la computadora, por ejemplo, van a ver que yo tengo rojo oscuro, rojo claro, y toda una gama, digamos, en teoría infinita de variaciones entre rojo oscuro y rojo claro. Entonces, eso es una forma de mirar, que es ver lo diverso, es ver los grados, ver las intensidades. Entonces, eso me pone en una posición distinta a la hora de pensar el acontecer grupal. Bueno, la otra cuestión que aparece muy fuertemente en Ana Fernández es la idea de atravesamiento, es decir, qué cosas atraviesan un grupo. Por ejemplo, la más común son las instituciones, los sistemas sociales de creencias, los sistemas de intereses. Fíjense, cuando nosotros nos queremos reunir un grupo, uno de los problemas que aparece es: yo trabajo a la mañana, yo trabajo a la tarde, yo tengo que cuidar a los chicos. Es decir, la inscripción económica de cada uno atraviesa el grupo. No podemos reunirnos libremente cuando queremos, sino cada uno está como entramado en un sistema de producción económico y no puede disponer de su tiempo para reunirse en el grupo cuando quiere, sino cuando puede. Entonces, lo económico nos atraviesa, lo laboral,
nos atraviesa incluso los problemas familiares, ¿no? Si una pareja está separada y hoy me toca cuidar a los chicos, hoy no puedo. La semana que viene sí puedo. Y uno dice, pero es un problema para un grupo eso, porque si nos tenemos reuniones por semana, resulta que hay gente que puede y no puede una semana sí, otra. Ni hablemos de los que tienen trabajos con horarios rotativos, o los que tienen trabajos de 2 días de trabajo y uno de licencia. Es decir, el mundo es muy complicado y es muy diverso, y eso atraviesa el grupo. Esta idea de que todo cambia, que los grupos están en transformación, es quizás difícil. Es difícil porque en el fondo nos gustaría que fuera más sencillo y poder controlarlo. Lo que uno tiene que en algún punto aceptar es que no lo controla. Es decir, que el grupo, fíjense, las primeras teorías grupales hablan de un coordinador que dirige el grupo como si fuese un líder. Hoy en día uno entiende el grupo como que tiene vida propia. Uno colabora a que el grupo avance en aquello que se propone, pero lo que está sucediendo no se excede como coordinador por mucho. Entonces, ese sería otro punto que uno, por ahí cierta humildad, de decir, bueno, primero es muy complejo, segundo, no hay tanto que esté en mis manos. Yo puedo operar sobre el grupo, pero el grupo hay una cantidad de potencias que están circulando que exceden lo que serían mis motivaciones o mis consignas. Bueno, y finalmente la idea de rizoma. Rizoma es un concepto bastante rico, es una metáfora, ¿sí? Que también están tomando de Deleuze y Guattari, y ellos dicen, en el libro 1000 mesetas, que hay un pensamiento que es como lineal. Entonces funciona como un árbol, tiene las raíces, tiene el tronco y tiene las ramas, es decir, tiene de dónde viene, una especie de estructura lógica y lo que produce. Y ellos dicen, en realidad muchas cosas de la naturaleza no funcionan en forma de árbol, sino que funcionan en forma de raíz tipo rizoma. ¿Qué sería el rizoma? Bueno, el rizoma más común que nosotros conocemos sería el pasto, las gramíneas, el diente de león que pueden encontrar en la costa bastante, y es un tipo de planta que crece indiscriminadamente en todas direcciones por el piso, ¿sí? Que tiene pequeños nudos y de ese nudo puede brotar raíces, puede brotar hojas, se puede enterrar, sale en otro lado y entonces se va expandiendo. Hace poco había leído una cuestión que me dejó asombrado, que era, sí, porque hay cosas que son muy asombrosas cuando uno investiga. Justamente investigando esto de rizoma, encontré que hay un estudio en Estados Unidos sobre un tipo de pasto. Y entonces sacaron el ADN de ese pasto. Las plantas tienen, igual que nosotros, un ADN genérico, que hace que sean de una especie, pero también tiene un ADN individual, es decir, la planta tiene un ADN como el nuestro, que nos permite reconocer quién es padre e hijo de quién. Y entonces empezaron a analizar el ADN y vieron que, bueno, estaba acá, fueron más allá, tomaron una muestra y también estaba allá. Entonces uno dice, bueno, es la misma planta. Y empezaron a hacer el seguimiento y cuando se dieron cuenta cruzaron de estado. Y entonces empezaron a seguirlo y se dieron cuenta que, no sé si decir el organismo más grande del mundo, pero que esa planta era uno de los organismos más extensos del mundo en la cantidad de metros cuadrados que cubría. Y no era continuo, porque había partes como que se soterraba, pero evidentemente el genoma les daba que era la misma planta. Entonces, ¿tanto se expande una planta de estas? Sí, en principio no tiene límites. Es decir, puede expandirse mientras el terreno sea propicio, va a ir expandiéndose. Ahora, es un tipo de organismo que si yo corto una parte, el resto sigue. Si yo corto una parte y la llego, también se reproduce. Entonces, fíjense que el trabajo de pensar rizomáticamente sería abandonar lo lineal, lo unicausal, y empezar a pensar, por ejemplo, algo rizomático, que también es complejísimo de analizar, es Internet. Porque Internet se puede caer una computadora, Internet sigue.
se corta la luz en toda una ciudad, Internet sigue. Es decir, está interconectada en forma de red. Entonces, ¿qué hace una computadora? Yo quiero conectarme con Japón. Entonces dice, bueno, voy a la computadora de Chile, que es la más cercana, y esa conecta con Japón. Pero si encuentro una conexión satelital, puedo elegir el satélite. Y si encuentro un cable marino, arranco por el cable óptico marino. Entonces, la computadora decide con cuál se conecta. Pero tiene una serie de opciones. Entonces va a elegir la que le puede significar menos tiempo de conexión. Pero si esa se cayera, automáticamente busca una alternativa. Es decir, que en este punto Internet se parece a un sistema rizomático. Incluso también podríamos decir por los contenidos, porque hay una diversidad espantosamente florida, donde uno dice, ¿qué lógica tiene? Y, qué sé yo, tiene una lógica de diversidad. Es decir, hay montones de opiniones, o cosas contradictorias, diferentes, información redundante, información que se renueva todo el tiempo. Es decir, Internet realmente es muy rizomática y serviría para pensar este concepto. Y esto también, pensar el grupo como rizoma, sería una propuesta de Ana Fernández. Es decir, bueno, esta idea que toman Deleuze y Guattari para romper con ciertos tipos de pensamiento identitario, estructuralista, y empezar a pensar de un modo más abierto, se puede aplicar muy fuertemente en lo que sería la dinámica de los grupos, es decir, cómo yo miro, cómo entiendo eso que está pasando en un grupo, el cómo ese grupo se desenvuelve. Quizás no entienda los porqués, porque los porqués son infinitas razones, pero sí entiendo cómo va pasando. Entonces voy entendiendo lo que algunos autores llaman el proceso grupal, que no es el proceso de formación del grupo. El grupo está todo el tiempo en proceso, todo el tiempo está siendo otro. Entonces, ese también es una idea inquietante, pero es como los chicos, ¿no? Uno deja de ver un chico durante 3 meses y se encuentra con otro chico, es decir, habla distinto, aprende un montón de cosas, ahora hace cosas que antes no hacía, tiene ocurrencias, yo estuve pensando y empieza a contar, y uno dice, ¿de dónde saca esto? Y bueno, es el producto de todo eso que fue confluyendo y lo fue atravesando. Entonces, así como un chico está en permanente transformación, podríamos decir que los grupos están en permanente transformación y en general cualquier colectivo humano se está transformando. Esta sería una especie de ruptura con los modelos más clásicos dentro de la psicología que piensan las constantes, y esto es empezar a pensar las diferencias, lo que se va produciendo diferente todo el tiempo, lo que es novedad, lo que es acontecimiento, lo que es ocurrencia, lo que es creación colectiva. Bueno, espero que se entretengan con estos textos. Algunos son para que pasen un poco la pandemia, como el de El Mundo Feliz, que es un libro entretenido. Y los otros, si quieren, son arduos al principio. Después van a ir encontrándole un sentido súper interesante para poder mirar incluso, no solamente los grupos, mirar el psiquismo y ver a los pacientes incluso de otra manera. Bueno, nos vemos la próxima.